Amada iglesia, amada familia, Dios bendiga sus vidas. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en línea. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle dirección. Vamos a orar, amados hermanos, todos allí desde sus hogares. Amantísimo Padre, Señor, gracias porque tú eres bueno. Padre, te pedimos dirección. Señor, ofrecemos este servicio en línea como ofrenda agradable a tus pies. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, sean todos bienvenidos. En esta tarde noche me gustaría, antes de iniciar con la reflexión, presentarles el libro que tenemos en esta ocasión. Es del pastor Rick Warren. Es el libro Una vida con propósito. Y es un libro maravilloso que hemos estado usando por muchos años atrás. Allá en Ciudad Mujeres edificó vidas. En Cancún, Quintana Roo, es un libro que edificó vidas. Y también aquí en Izamal, muchos de ustedes ya lo han llevado. Son 40 capítulos, 40 lecciones. Y hablan acerca de para qué fuimos creados. Habla acerca de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro designio. Y es un libro que recomiendo mucho. Es un libro que alterno al discipulado. Este libro lo estamos estudiando con varios hermanos de la iglesia. Alterno al discipulado. Terminando este libro, pues pueden iniciar el proceso del discipulado. Así que recomendamos el libro del pastor Rick Warren. Amados hermanos, y vamos a dar inicio con la reflexión de esta noche. Miren que hemos estado viendo y hablando acerca del poder de Dios. Es una serie que estamos llevando. Primero vimos el poder de Dios en la sanidad. Vemos cómo el Señor se manifiesta de una manera poderosísima y sana paralíticos, ¿verdad? Sana ciegos, sana enfermos. Y vemos el poder de Dios cómo se manifiesta por medio de la sanidad. También vimos el poder de Dios cuando Él detuvo la tormenta. El domingo pasado vimos ese capítulo, esa escena donde el Señor le dice a la tormenta que se calme, que se detengan los vientos, las aguas. Y vemos el poder de Dios manifestándose sobre su creación, porque Él es el que creó los cielos y los mares. Y Él tiene dominio sobre su creación, Él tiene poder sobre su creación. Hoy vamos a estar viendo acerca del poder de Dios en la provisión. Yo creo que cada uno de nosotros no nos ha quedado ni la menor duda del poder de Dios en medio de su provisión. Dios ha provisto cada una de nuestras necesidades. Dios provee nuestro sustento diario. Dios se ha manifestado en medio de la pandemia. Dios ha visto nuestras necesidades y Dios provee. Su poder se manifiesta por medio de la provisión. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí se puede quejar de Dios. Dios ha visto la manera de cómo alcanzar todas nuestras necesidades y proveer en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Dios es un Dios amoroso, es un Dios que provee, que cumple y suple toda y cada una de nuestras necesidades. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde noche. Y miren, me gustaría leerles el versículo en Salmos, un capítulo en Salmos, versículo 25. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice el salmista: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca, y me encanta la palabra clave, nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Verdad? Es una gran promesa acerca de la provisión de Dios, demostrando su poder. Y el salmista dice: he sido joven y he sido viejo. O sea, he vivido una larga vida y no he visto nunca justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Otro texto que me gustaría compartirles también es en Mateo, capítulo 25, versículo 23. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y vemos como si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho. ¿Y a qué se refiere ese texto cuando decimos que si en lo poco somos fiel? Amado hermano, si tú eres fiel
en esa poca fe que tú tienes, Dios va a proveer mucha fe en tu vida. Sobre mucho te va a poner. Si tú eres fiel en tus pocas fuerzas, Dios te va a multiplicar esas fuerzas. Si tú eres fiel en tu economía, Dios va a multiplicar tu economía. Si tú eres fiel en el poco tiempo que tienes, tú buscas de su presencia, Él te va a poner en un trabajo donde tengas más tiempo para ofrecerle al Señor. Si lo poco somos fieles, sobre mucho nos va a poner. Hoy en día tenemos ciertas limitaciones, no podemos abrir los templos, no podemos hacer grandes cosas, pero si lo poco somos fiel, sobre mucho nos va a poner, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios está proveyendo, cómo Dios está manifestando su poder en medio de la pandemia, porque hemos sido fiel en lo poco. Eso es lo maravilloso de esos textos. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, en la versión Reina Valera. Me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es lo que estamos hablando en esa serie. Estamos hablando del poder de Cristo y cómo se va a manifestar el poder de Cristo por medio de nuestras debilidades. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en las debilidades. Por eso dice el apóstol Pablo, mas ahora me voy a gloriar, ahora más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mi vida. Y por eso es que el apóstol Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Dios mostrando su poder y su fortaleza en nuestras vidas todos los días. Amados hermanos, amada familia, Dios manifiesta su provisión todos los días, porque Él renueva todos los días su gran amor en nuestras vidas. Miren lo que dice el Salmo 23, que todos lo sabemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando nosotros ponemos a Dios como nuestro proveedor, como nuestro pastor, como nuestro rey, como nuestro Señor, amada iglesia, nada nos va a hacer falta. Y vean el poder de la provisión. El versículo 5 del mismo texto del Salmo 23. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere rebosar la copa de bendición para nuestras vidas. Por eso es que si nosotros ponemos a Jehová, a Dios, a Jesucristo como nuestro pastor, como nuestro único y suficiente Salvador, Él va a poner un banquete. Él va a poner un banquete, Él te va a ungir, Él va a llenar y a rebosar tu copa llena de bendición. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está anhelando para su iglesia. Porque la iglesia es de Cristo y tiene planes de bien y no de mal. Y lo que quiere el Señor es bendecir hasta que sobreabunde en nuestras vidas, que rebose en nuestra copa. Vean lo que dice Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean así si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Vemos cómo hay una condicionante en cada uno de esos textos. Traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios, amados hermanos, tiene esa bendición desbordante
y sobreabundante a cada una de las familias de su iglesia. Pero nosotros debemos ser fieles, y yo soy muy agradecido con cada uno de los hermanos que se han mantenido fieles en sus ofrendas y en sus diezmos, porque Dios ha derramado bendición sobre sus vidas, al nivel que dice que va a sobreabundar la bendición en sus hogares. Y por eso es que dice la palabra de Dios en Malaquías: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Creemos en el Dios Todopoderoso que derrama esas bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Es maravilloso. Me gustaría ilustrarles, antes de iniciar el texto, el cual vamos a estar aterrizando, una historia acerca de un escritor, el cual él pues es un escritor que escribe varios libros, pero en particular escribió un libro en el cual él habló de su vida. Y en ese libro narra sus vivencias, en ese libro narra sus experiencias, en ese libro narra momentos felices y momentos trágicos. Y en esa manera de literatura en la cual un escritor escribe su libro, pues hay muchas formas de acentuación gramaticales, y podemos ver en esos libros el cual pues muchos escritores escriben, y en particular hay ciertos puntos, hay comas, hay paréntesis. Y este escritor escribe y narra acerca que en nuestro proceso, en nuestras vidas, vamos a tener ciertos momentos eventuales donde podríamos estar viviendo en paréntesis. Incluso la pandemia para muchos es un paréntesis. La pandemia no permite que hagamos cosas, no permite que avancemos. La pandemia ha detenido muchas cosas. Por eso es que el escritor explica que muchos cristianos viven dentro de un paréntesis, y debemos de analizar y ver cómo estamos viviendo en esos momentos de pandemia. Un paréntesis en nuestras vidas no es malo. Muchas veces nos detenemos en la vida cristiana, y dice el escritor que no es malo un paréntesis, pero lo malo es quedarnos encerrados en ese paréntesis, porque la situación del paréntesis es que no te va a permitir avanzar. El paréntesis puede ser un lapso momentáneo en la escritura de tu vida, en esa historia de tu vida. Puede ser una pausa. El paréntesis puede marcar ciertos momentos o eventos en los cuales nos detenemos y no avanzamos. Porque si nosotros nos quedamos en ese estado de paréntesis, podríamos dejar de producir ideas, podríamos dejar de pensar en actos positivos o actos de bendición, porque estamos estáticos, estamos congelados, no podemos hacer nada por la pandemia, o no podemos hacer nada cuando estamos dentro de un paréntesis. Es importante que nosotros entendamos que Jesús nunca se detuvo. No hubo paréntesis en la vida de Jesús. Jesús estuvo siempre produciendo, siempre estuvo innovando, teniendo una vida relevante en esa época, en ese tiempo donde predominaba la religiosidad, el judaísmo. A pesar de lo difícil que fue el momento, Jesús no se quedó en un templo, en un paréntesis. Jesús no se quedó estático, congelado en un lugar. Jesús siempre, constantemente estuvo andando, estuvo caminando, estuvo enseñando. Y en la vida de un cristiano muchas veces podríamos caer en ese lapso de paréntesis, pero debemos de identificar qué es lo que estamos haciendo para el Señor. Si el Señor llegase a venir hoy, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios de nuestra vida cristiana, de lo que estamos produciendo o de lo que estamos haciendo? Otro concepto que el escritor nos enseña es acerca de que muchos cristianos le han puesto punto final a su vida cristiana. Han dejado de escribir su historia.
le han puesto punto final, han declinado, han abandonado, se han olvidado del Señor. Por eso Apocalipsis dice, tengo algo contra ti, porque has abandonado tu primer amor. Y esa es la situación en la cual hoy en día la pandemia está haciendo en los cristianos. Muchos cristianos que no han vivido una vida cristiana real y genuina han estado poniéndole punto final a su fe para poder alcanzar ciertos beneficios o prioridades que necesitan, cuando la realidad, lo que necesitamos es de Dios. La palabra nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo se nos dará por añadidura. Pero sin embargo, muchos han dejado de buscar el rostro de Dios. Muchos ya no tienen ese anhelo, ese deseo de alabar, de orar, de leer, de estudiar. Ya no hay ese anhelo, ese deseo, porque le han puesto punto final a su vida cristiana. Tristemente, hoy en día muchos han claudicado, han declinado, han abandonado la fe. Muchos hermanos que no conocían el modelo primitivo, no conocían la iglesia de Cristo, la iglesia de los apóstoles, nos han acostumbrado a esta nueva normalidad, porque estaban viviendo en un modelo tradicional, religioso, templocéntrico. Sin embargo, el Señor nos ha sacado de cuatro paredes para poder renovar nuestra mentalidad, como dice Romanos 12:2, para poder avanzar, trascender, crecer, experimentar la vida cristiana real y genuina. Así es como era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en grupos pequeños. Y eso es lo que el Señor nos ha estado llevando, a salir de cuatro paredes para poder ser innovadores, creativos, y poder trascender y poder ser relevantes ante la situación que estamos viviendo. Sin embargo, muchos cristianos se han resistido al cambio. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que tengamos esa transformación, que tengamos esa renovación de mente, ese cambio de mentalidad. Ya estamos viendo una nueva normalidad, pero la iglesia es la misma en esencia. Cristo, Dios es el mismo en esencia. La iglesia no cambia. Los principios bíblicos no cambian. Lo que cambia es el mundo, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es el Dios poderoso. Dios nos muestra su amor, su provisión, nos muestra sus milagros. Por lo tanto, amado hermano, hay que hacer una reflexión, como dice Ageo, reflexionen sobre sus caminos, reflexionen sobre su forma de vivir. ¿En qué estado estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos metidos en una burbuja, en un paréntesis? ¿No hemos querido crear, producir, hacer cosas para el Señor? Dios nos ha sacado de cuatro paredes y nos hemos estado metiendo solamente en otras cuatro paredes. O hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia. Estamos alcanzando otro medio virtual. Como iglesia estamos alcanzando otros oyentes, otros creyentes. Estamos impactando y estamos moviéndonos. El Señor nos mueve a trascender. Porque es Dios el que pone el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Debemos de analizar si nos hemos quedado en un paréntesis congelado, estático, y nosotros debemos de derribar ese paradigma, debemos de derribar esas paredes, debemos derribar para poder ensanchar nuestro territorio, debemos borrar ese paréntesis y avanzar, porque hay muchos pensamientos, hay muchas ideas que no nos han permitido avanzar y son obstáculos que debemos de derribar para poder avanzar. En esta ocasión, amados hermanos, la palabra nos invita y nos confirma. En Mateo 16:18 le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la va a conquistar. No hay nada ni nadie que pueda conquistar la iglesia de Cristo, porque Jesús venció la muerte y Él nos ha hecho más que vencedores. Y esa es la idea, amados hermanos. En esta noche hay una invitación.
El escritor de este libro nos hace una invitación a ponerle una coma a tu historia que está escrita. Ya Dios ha escrito tu historia. Pero muchos de nosotros nos detenemos y nos encerramos en un paréntesis. Muchos de nosotros le hemos puesto punto final a nuestra vida cristiana y hemos declinado y hemos abandonado la fe. Por eso es que el Señor nos invita a mejor acercarnos. El Señor nos invita a amarnos. Él nos dice, no te quiero lejos, te quiero cerca. No te quiero en medio, no te quiero tibio. El Señor siempre nos ha invitado a arrepentirnos y a regresar a sus pies, a regresar a sus brazos. Porque no hay nada ni nadie que pueda contra la iglesia. No hay nada ni nadie que pueda atentar en contra de la iglesia. Hoy la invitación es que nosotros le pongamos una coma a nuestra historia. Porque pueden quedar muchas hojas vacías. Pueden quedar mucha tinta por escribir sin ser usado. Pero cuando tú le pones una coma a tu escritura, cuando tú le pones una coma a tu historia empieza a avanzar. Ya no le pongas puntos, ya no le pongas paréntesis. Escribe y ponle una coma para que avance tu historia en el libro de la ley. Dios tiene un largo camino para bendecirnos. Dios nos muestra su poder. Dios nos muestra su provisión a lo largo y ancho de nuestras vidas. Pero no nos detengamos, amada iglesia. No le pongamos paréntesis. Pongámosle coma y avancemos. Continuemos escribiendo la historia, el cual Dios ya ha designado por medio de su Hijo Jesucristo. Recuerden que estamos viviendo en una carrera de la fe. Pero la coma lo que va a permitir es ensanchar tu territorio. La coma va a permitir ensanchar tu historia. Jesús avanzó, Jesús continuó, Jesús escribió su historia y ahora está escribiendo nuestra historia. Tú puedes ponerte en un paréntesis y quedarte allí por muchos años. Conocemos muchos hermanos, muchas hermanas que tienen años metidos en un paréntesis, en una burbuja. Pero amado hermano, el día de esta noche, Dios nos invita a salir de esa burbuja, a salir de ese paréntesis. Nos invita el Señor a trascender. El Señor nos invita a ya no a borrar ese punto. Si tú le has puesto punto final a tu vida de fe, el Señor nos invita a ponerle coma. Tú puedes convertir un punto en una coma. Tú puedes escribir para que así muchos vean lo que Dios va a hacer contigo. Dice el Salmo 40. Y muchos van a temer del Señor y van a poner su confianza en el Señor. Hay una gran lista de personas desertoras de la fe. Hay una gran lista, amados hermanos. Hay muchos que han claudicado del amor de Dios tristemente. Mira lo que dice Juan 16:33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ya Dios nos ha dado la victoria. Me gustaría que abran sus Biblias en Marcos 6. Y vamos a hablar acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. El Señor alimenta a 5,000 personas, pero amados hermanos, ese texto trae ciertos eventos, trae ciertas historias. Y lo primero que vemos en el capítulo 6 de Marcos es que Él es deshonrado, es un profeta sin honra. Allá donde Él nació, le dicen el hijo del carpintero. Jesús le nombran como el hijo de María, como el hermano de Jacobo. Y Él mismo escribe en Marcos 6:4, vean lo que dice. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí milagros excepto sanar a algunos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Vean que en este capítulo 6, no solamente el Señor es deshonrado en su tierra, sino que también narran la muerte de Juan el Bautista. Vemos cómo
El libro de Juan nos muestra que los discípulos le avisan a Jesús acerca de la muerte de Juan el Bautista, porque el rey de Herodes lo manda a matar, a decapitar. Sin embargo, en Mateo 11:11, él describe a Juan el Bautista y dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, él es el más pequeño en el reino de los cielos. Ahora bien, dice Marcos 6:30, que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente en ese lugar, tuvo compasión de ellos. Y esa es una parte muy importante que vamos a estar analizando. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Amados hermanos, a cada uno de nosotros Dios ha mostrado compasión, y por eso es que estamos analizando una serie del poder de Dios. Cuando nosotros se ha manifestado el poder de Dios es por medio de la compasión. Y la manera en la cual muestra su compasión es por medio de la provisión. Dios provee salud, provee alimento, provee un techo para que nosotros vivamos. Dios provee bienestar, Dios te provee fuerzas. Y lo hace porque tiene compasión de nosotros. En esta situación, en este momento, muchos de nosotros estábamos así. Cada uno de nosotros llegamos a estar en un estado como ovejas sin pastor. Y es que Dios, cuando vio que esa multitud estaba como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles muchas cosas. Mira, amado hermano y amada hermana, las multitudes lo seguían por las enseñanzas. Las multitudes, esas personas seguían a Jesús por sus milagros. Las personas seguían a Jesús porque tenían necesidad de Él. Y hay puntos claves como tenían esa necesidad de ser compasivos. Ellos necesitaban aprender de Jesús. Si tú necesitas compasión de parte de Dios, el Señor quiere que tú te acerques y aprendas de Él. Todos nosotros necesitamos misericordia y necesitamos compasión de parte de Dios. Y es que por eso la gente se acerca a Dios. Si tú estás buscando un milagro, si tú tienes alguna necesidad, no importa cuál sea el motivo en el cual tú te acerques a Dios. Lo que importa es que tú te acerques a Dios. La idea es de que te acerques a Dios. No importa cuál sea el motivo. Lo que importa es de que tú te acerques a Dios. Si tú te acercas a Dios y si le buscas, tienes mucho que ganar. Mira lo que dice Mateo 10:33. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Tenemos mucho que ganar si nos acercamos al Señor y si le buscamos. Y tenemos mucho que perder si nos alejamos de Dios. Fíjense que en Marcos 6:35 dice que había un gran problema a los ojos del hombre. Es muy difícil ver con los ojos de Dios. Es muy complicado. No es imposible, pero ver con los ojos de Dios es ver de una manera optimista. Ver con los ojos de Dios es ver con ojos de amor. Vean lo que le sucede a los discípulos en el versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ellos vieron con los ojos humanos el peligro que se acercaba para la multitud y le dijeron a Jesús: diles que ese lugar ya está siendo peligroso. Ese es un lugar apartado, ya es muy tarde, es un lugar peligroso. Despídelos, Jesús, para que ellos vayan a los campos y a los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Sin embargo, amados hermanos, nosotros vemos los problemas y vemos muy difícil las soluciones. Necesitamos ver con los ojos de Dios. Donde vemos problemas, también deberíamos de ver soluciones. A mí me enseñaron que donde hay una necesidad, cuando yo vea una necesidad en una persona,
cuando yo vea una necesidad en mi iglesia, cuando yo vea una necesidad en algún hermano o hermana, es Dios diciéndome, ayúdalo. Es Dios diciéndonos, hazlo. Cuando tú veas que hace falta algo en la iglesia, es Dios diciéndote, tú hazlo, tú apórtalo, tú invierte en las cosas de Dios. Y de esa manera es lo en la cual podemos ver con los ojos de Dios. Sin embargo, los discípulos estaban muy limitados a ver con los ojos de Dios. Tenían muchas limitaciones, no podían ver una solución en medio de un problema. Nosotros hemos aprendido que para un problema hay una solución. Vean cómo les contesta Jesús: denles ustedes mismos de comer. Por eso es que ellos les dicen a Jesús, diles que ya es muy tarde, diles que es muy peligroso, despídelos para que esa gente se vaya a los campos, a los pueblos. Era una gran multitud y puedan comer algo y puedan resguardarse. Sin embargo, Jesús les dice a ellos y los confronta, denles ustedes mismos de comer. Versículo 37, contestó Jesús, eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y él pregunta, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después averiguaron y le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Ustedes saben cómo termina esa historia. Dios manifestando su poder en medio de la provisión. Dios multiplicó. Nosotros somos una iglesia multiplicadora. La iglesia de Cristo es una iglesia multiplicadora. Él nos ha enseñado en toda la Biblia, desde Noé, desde Adán, vemos cómo le dice multiplicad, fructificad. A los discípulos le dice vayan y hagan discípulos. Y vemos cómo los envía de 70 en 70, de 2 en 2. Vemos cómo el Señor se ha interesado en expandir el reino de Dios. Así que aquí muestra el poder de Dios multiplicando los panes y los peces, algo muy limitante para el ser humano. Amados hermanos, ¿dónde nos quiere llevar el Señor acerca de su poder provisional? El Señor provee, el Señor suple cada una de nuestras necesidades. ¿Dónde es el Señor que nos quiere mostrar su poder? En este caso, en esta situación, 5 panes y 2 peces. El Señor puede hacer con tan poco mucho. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra iglesia. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer con mi esposo. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer con mi esposa. Muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer con mis hijos. Amados hermanos, el Señor multiplicó 2 pescados y multiplicó 5 panes y alimentó a 5,000 personas. Ese es el poder de Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas. Ese es el poder de Dios en la cual quiere mostrarnos cómo se manifiesta y la capacidad que tiene para hacer grandes cosas con tan poco. Amado hermano y amada hermana, nunca dudemos de Dios. Nunca dudemos de la capacidad de Dios. Acuérdese que cuando Pedro dudó de Dios, él se hundió. Cuando nosotros dudamos del poder de Dios, nos hundimos en el temor, en el miedo, en la desconfianza. Vamos a depositar nuestra confianza en el poder de Dios, que Él puede multiplicar tus fuerzas, el Señor puede multiplicar tu conocimiento, el Señor puede multiplicar tus finanzas, el Señor puede multiplicar tu vida espiritual, el Señor puede multiplicar tu fe, el Señor puede hacer grandes cosas, pero si lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá. Mira lo que dice el versículo 42. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Ese es el poder de Dios que se manifestó en esta historia. Ese es el mismo poder, ese es el mismo Dios que se manifiesta hoy y mañana. En este Dios
es el cual nosotros depositamos nuestra confianza. Y me gustaría dejarte 3 conceptos. Primero, Dios no te va a desamparar jamás, ¿ok? Dios no te va a desamparar jamás. Mira lo que dice Salmos 27:10 en la versión Reina Valera. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es maravilloso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amados hermanos, amada hermana que me está escuchando, amado hermano que me está escuchando, Dios no te va a desamparar en medio de la pandemia. Porque Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. Segundo punto, busca de Dios todos los días. Busca el reino de Dios. Como iglesia tenemos muchos recursos. Tenemos plan de lectura, tenemos devocionales, tenemos audio, tenemos reflexiones, tenemos predicaciones en Facebook, predicaciones en YouTube, tenemos ESI los sábados, que también hay un mensaje evangelístico en el ministerio infantil. Tenemos recursos para poder bendecir tu vida. Busca del Señor todos los días de tu vida. Mira lo que dice el mismo salmista en el capítulo 27. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hoy en día el templo somos nosotros y la presencia de Dios mora en nuestras vidas. Y el salmista lo que está diciendo es que él desea, anhela estar en la presencia de Dios todos los días de su vida. Amada iglesia, amados hermanos, busquemos el rostro de Dios todos los días, no solamente el domingo. De lunes a domingo nosotros busquemos y anhelemos el rostro de Dios. Por último, Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Mira lo que dice el salmista en capítulo 3, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Deleitarnos en el Señor para que Él conceda los deseos de nuestro corazón. El salmista tenía bien en claro quién era Dios. Por eso él escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios se ha manifestado. Dios ha provisto cada una de nuestras necesidades. Dios nos conoce, Dios nos ama, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amada iglesia, hoy en esta noche descansemos en el Señor, en el poder de la provisión de Dios. Descansemos en el pastor por excelencia, que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, es nuestro pastor por excelencia. Descansemos que tenemos alguien que nos protege, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que provee, que suple nuestras necesidades y que siempre está pendiente de nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra es poderosa y eficaz, Señor, y sabemos que no regresa vacía. Señor, si hay alguien aquí en esta noche que necesita de ti, Padre, yo te pido que tú pongas el querer como el hacer en su vida, que Él te busque todos los días, Padre, que Él anhele estar en tu presencia, Padre. Toca la vida de cada uno de nosotros, quebranta nuestra voluntad, Señor, que todos los días, que cada mañana, Padre, así como tú renuevas tu amor, que nosotros, Padre, nos arrepentamos todos los días de nuestras vidas para poder buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por la iglesia Shaddai. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que somos tus hijos, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios bendiga sus vidas. Los amo en el amor en Cristo. Bendiciones.